Bienvenidos a todos. Nos volvemos nuevamente a reunir para seguir con nuestro estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 11 y en nuestra sesión anterior tuvimos la ocasión de ver el milagro de la resurrección de Lázaro, un milagro extraordinario que nuestro Señor Jesucristo hizo y que sirvió para confirmar la afirmación que previamente Él había hecho. Él había dicho: yo soy la resurrección y la vida. Y resucitando a Lázaro demostró que efectivamente tenía poder sobre la muerte y sobre la vida. Él es el autor de la vida, el sustentador de la vida. Toda forma de vida que existe depende de Él. Esto fue en nuestra sesión previa. Ahora, una vez que Lázaro había resucitado ante el asombro de todo el mundo, evidentemente, pues ahora nos toca estudiar las diversas reacciones que surgieron en torno a este milagro. ¿Qué ocurrió a partir de aquí? Pues nuevamente vamos a ver que la gente que estaba allí pues se dividió. Algunos inmediatamente manifestaron fe en el Señor Jesucristo. Otros, en cambio, pues se endurecieron en su incredulidad aún más. En especial nos llama la atención, y vamos a dedicar cierto espacio a ello, a ver la reacción de las autoridades de los líderes espirituales del judaísmo. Allí vamos a ver que ellos se endurecieron mucho más en su odio contra el Señor Jesucristo y de hecho a raíz de este milagro, paradójicamente, decidieron que había que matar al Señor Jesucristo. La decisión fue tomada y por lo tanto ya lo único que quedaba pues era esperar el momento, que no lo decidirían ellos, sino que sería decidido por Dios el Padre cuando la hora llegara en el calendario divino para que el Hijo del Hombre, para que el Hijo de Dios fuera entregado en la cruz. Pero como decimos, los acontecimientos que sirven de marco para la última Pascua, que estaba a punto de llegar, van a ser establecidos aquí mismo, en este pasaje que ahora vamos a estudiar. Bueno, este estudio hoy lo dividiremos en dos partes. La primera de ellas vamos a estar analizando diversas reacciones ante el milagro de la resurrección de Lázaro. Diversas reacciones. Y la segunda parte estaremos pensando en los razonamientos del Sanedrín en torno a todo esto y sus consecuencias. Pero antes de que vayamos más adelante, quiero invitarles a que me acompañen a las Escrituras y que juntos comencemos leyendo el pasaje que vamos a estudiar hoy, que es Juan capítulo 11, los versículos 45 al 48. Dice así: Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Bueno, como en otras ocasiones, sería muy interesante, muy recomendable leer todo el pasaje. Esto nos ayudaría a situarnos bien en todos los acontecimientos, no solamente en esto, sino también en los que vendrían a continuación, que nos van a ayudar también a entender este pasaje concreto. Bueno, empecemos entonces nuestro estudio con este punto, con este apartado. Diversas reacciones ante el milagro de la resurrección de Lázaro. Y me gustaría que pensáramos en un hecho fundamental, no solo en este Evangelio de Juan, sino en todos los Evangelios, en los 4 Evangelios. El milagro ha provocado diversas reacciones en la gente está dividida de repente, y todo tiene que ver, todo gira en torno a la figura de la persona del Señor Jesucristo. Su presencia en este mundo, su enseñanza, sus obras, todo ello obliga a ellos y a nosotros también
a posicionarnos, a dar una opinión, a decidirnos en cuanto a quién es el Señor Jesucristo. Esto es una cuestión fundamental en los evangelios. ¿Quién es Jesús? Todo confluye finalmente en esta cuestión básica, fundamental. ¿Quién es Jesús? El Evangelio de Juan tiene este claro propósito. Si leemos al final del Evangelio, en el capítulo 20, el mismo evangelista nos declara que este era el propósito con el que él escribió este Evangelio. El capítulo 20, versículos 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es evidente que Juan, el evangelista, había llegado a una conclusión acerca de quién era Jesús. Él había pasado al menos 3 años acompañando a Jesús a lo largo de todo su ministerio y tenía claro quién era Jesús. Para él era el Hijo de Dios, no quedaba ninguna duda. Y escribió este evangelio para transmitir aquellas evidencias, aquellas pruebas, aquellas credenciales que el Señor Jesucristo expuso y que confirmaban a todas luces que él era realmente el Hijo de Dios. Y de este modo, el evangelista Juan quería invitar, animar a otras personas a que también pusieran su fe en Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? Pues Juan ha respondido ya: Él es el Hijo de Dios, el Cristo. Creyendo en Él, tendréis vida eterna. Este es el argumento fundamental de este evangelio, a donde nos quiere llevar. Ahora nosotros tenemos la obligación de examinar estas evidencias y ver si concluimos en el mismo punto donde lo hizo Juan el evangelista. En cuanto a los otros evangelios, los sinópticos, los que se llaman evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pues allí también vemos el mismo interés fundamental en todos ellos. Hay un momento, un clímax en todos los evangelios, en estos 3 evangelios, donde el Señor Jesucristo se detiene con sus discípulos. Se detiene y les hace una pregunta muy importante, que es esta misma que estamos analizando aquí. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y una vez más, Pedro toma la delantera y en nombre del grupo hace una declaración de quién es Jesús. Esto lo podríamos leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, los versículos 13 al 16. Y es interesante que lo leamos porque es la cuestión clave. El Señor está ya muy avanzado su ministerio y había mostrado ya suficientes credenciales para que todos ellos se hubieran formado una opinión sobre quién era Jesús. Entonces la cuestión que Él les lanza está dividida en 2 partes. Primeramente, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y la segunda parte, ¿quién decís vosotros que soy yo? Leemos entonces en Mateo, en el capítulo 16, versículo 13 hasta el 16, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la conclusión a la que también Pedro, y suponemos que en este momento actuaba como portavoz del grupo apostólico, todos ellos habían llegado a esta misma conclusión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta cuestión es fundamental. Y lo es no solo para ellos, sino también para nosotros. Cada uno de nosotros, finalmente, tenemos que tomar una decisión en cuanto a quién es realmente Jesús. Y en función de qué decidamos, eso tendrá sus consecuencias eternas. La decisión es libre, pero las consecuencias son inevitables. El Señor Jesucristo, es el único
el único nombre dado a los hombres, dijeron más tarde los apóstoles, en el cual podemos ser salvos. Y esto es así necesariamente porque el Señor Jesucristo no era un hombre más. Es verdad que era hombre, que su naturaleza humana era real, no hay duda de eso. Pero Él era mucho más que un hombre. Lo que aquí están declarando y lo que se desprende lógicamente, necesariamente del hecho de que Él pudiera, por ejemplo, resucitar a un muerto después de 4 días, o otros muchos milagros que Él hizo, como calmar tempestades, como multiplicar panes y peces, ese poder sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos, en todas las áreas, el Señor Jesucristo demostraba un poder que trascendía, por supuesto, al de cualquier otro hombre mortal. Esto está muy claro. Su poder creador, su poder sobre los elementos desencadenados de la naturaleza, su poder sobre la propia muerte, su poder sobre las esferas de maldad, sobre los espíritus endemoniados. Todo eso hablaba de una forma elocuente y clara de que el Señor Jesucristo, por supuesto, era alguien más que un hombre. Y ellos llegaron a la conclusión, después de haber estado con Él, junto a Él, varios años, que Él era el Hijo de Dios. Y es la conclusión lógica a la que cualquiera que sea honesto, que investigue, que busque la verdad de forma genuina, sin prejuicios, pues va a llegar, porque no hay otra opción. ¿Qué otra cosa puede ser el Señor Jesucristo? Es verdad que aquí en este pasaje de Mateo que acabamos de leer, pues había otras personas que tenían una opinión, desde luego, muy favorable en cuanto a Jesús. Algunos afirmaban que podía ser un profeta, que podría ser Elías, Juan el Bautista, pero ellos se habían dado cuenta de que era alguien mucho más grande, que el más grande de todos los profetas que hubiera vivido en la antigüedad. Esta cuestión es vital. ¿Quién es Jesús? Puesto que Él es el Hijo de Dios que ha venido a este mundo, este es el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. Dios se ha hecho hombre y ha venido a este mundo a vivir en medio de nosotros para salvarnos. Este hecho es algo que trasciende por mucho cualquier otro hecho histórico sobresaliente de la historia. Por supuesto que no hay nada parecido a esto. Dios se ha hecho hombre para salvarnos. Por lo tanto, la afirmación que hicieron luego más tarde los apóstoles es lógica. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Porque no hay nadie más como Él. Él es único. Es el Hijo de Dios enviado a este mundo a salvarnos. Por lo tanto, la cuestión es fundamental. Y no hay nadie que la pueda esquivar, que la pueda ignorar, que la pueda dejar a un lado. Cada persona en este mundo, ahora y en el pasado, tienen que dar una respuesta a este hecho. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Esta es la cuestión fundamental. De ella, de nuestra respuesta a esta pregunta, depende la eternidad, nuestra eternidad. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Esto es lo que ahora a continuación vamos a ver. Distintas respuestas al hecho de quién es Jesús. Habrá respuestas favorables y habrá respuestas desfavorables. Las personas son libres. Dios en su soberanía ha decidido que las personas sean libres para tomar una decisión. Y por supuesto, la libertad, una vez más, implica responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos la libertad de decidir lo que queramos, lo que nosotros estimemos oportuno. Pero Dios nos va a juzgar en función de esa libertad y nos va a pedir esa responsabilidad. Podemos tomar una decisión. Dios es así de grande. Nos deja incluso, y esto es asombroso, que no queramos creer en Él, que le llevemos la contraria. Dios quiere nuestro bien, pero nosotros nos podemos empecinar en buscar lo contrario de lo que Dios quiere para nosotros y hacernos daño a nosotros mismos. Pero Dios nos deja. Dios, por diseño, no ha creado al hombre como un robot, como una máquina, como un programa informático al que se le han establecido ciertas coordenadas o ciertos comportamientos y siempre va a actuar así. No. Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza. Es verdad que la imagen de Dios en el hombre está muy dañada, pero sigue estando allí. Entonces hay libertad. Ahora, fijémonos que según van pasando las oportunidades y vamos teniendo
nuevas evidencias, si no tomamos una decisión, o si tomamos una decisión, vamos a ir avanzando en ese camino. La fe y la incredulidad, y esto es una cuestión muy importante, no son estáticas, no permanecen quietas. Por ejemplo, hemos visto que Marta y María expresaron su fe en el Señor Jesucristo en medio de sus luchas, esto estaba claro también, y de sus pruebas, pero manifestaron fe en el Señor Jesucristo. Y esa fe creció. Al acabar el pasaje anterior, estábamos considerando que ellas habían crecido mucho en su fe, porque todo lo que habían pasado les había convencido, les había confirmado mucho más en el hecho en su fe en el Señor Jesucristo. Pero del mismo modo, pero de forma inversa, la incredulidad de los judíos, esa incredulidad recalcitrante, irracional, que no se podía explicar, pues también iba en aumento. Y ante esta nueva evidencia, que ellos otra vez más rechazaron, su incredulidad no era la misma, era mayor, era peor, su estado final era peor que el anterior. Porque fe e incredulidad no son estáticas, van en aumento. Si creemos, avanzaremos en nuestra fe. Si nos volvemos incrédulos, cabe un grave riesgo de que cada vez nos endurezcamos más, al punto de que ya no haya retorno. Normalmente siempre lo hay, pero puede llegar un momento en que no haya retorno. El caso de Faraón en Egipto nos ha quedado como una evidencia, como un exponente bien claro de esta verdad. Al principio él expresaba dudas. Yo no sé quién es ese Jehová que vienes tú, Moisés, a decirme que te ha dicho que tengo que dejar ir a todos estos millones de personas que son nuestra mano de obra barata, que los deje ir a adorar a ese Dios. ¿Quién es Jehová? Y entonces Dios respondió dándole evidencias. 1, 2, 3. Sus magos hacían las mismas cosas y él no creyó. Pero luego resultó que los milagros que Moisés hacía en el nombre de Dios, pues ya no podían ser imitados por los magos de la corte de Faraón. Y ellos mismos concluyeron y le dijeron a Faraón: este es dedo de Dios, esto nosotros aquí no tenemos nada que hacer. Y él siguió sin creer. Y llegó un momento, y nótenlo bien en el relato en Éxodo, que al principio él endurecía su corazón, pero luego al final era Dios quien estaba endureciendo su corazón. Porque había llegado un momento en que Dios dijo: basta, ya se han acabado las oportunidades. Si sigues endureciéndote más y más, ha llegado un momento en que Dios dice: ya no te doy más oportunidades. Y entonces era Dios quien lo mantuvo allí, después de ese momento, endureciendo su corazón para mostrar su poder, que no hay nadie, ni siquiera Faraón de Egipto, puede hacer frente a Dios mismo. Entonces la fe y la incredulidad son progresivas. Y cuidado con la incredulidad, porque puede llegar el momento en que no haya retorno, que hayamos pasado una línea roja en la que ya no haya solución para nosotros. Esto era importante. Así que hay que tomar una decisión. Y vamos a estar viendo distintas decisiones. La primera de ellas es que hubo muchos que creyeron en el Señor. Esto nos lo dice el versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Muchos creyeron en él. Hubo fruto inmediato de este milagro. Hubo muchos judíos que creyeron en el Señor. Lógico. ¿Qué otra cosa se podría hacer? Una persona, ya decía antes, que no tuviera prejuicios, que fuera honesta, que analizara la evidencia puesta delante de él de una forma serena, con una mente abierta, pues no podría llegar a otra conclusión. ¿Quién si no puede resucitar, dar vida a un hombre que llevaba 4 días muerto? Lázaro era un milagro vivo, nunca mejor dicho, era un milagro vivo. Hay que responder a este milagro. Y además es que era un milagro vivo que te encontrabas todos los días en la calle si vivías en Betania. Bueno, no sé si todos los días, pero con cierta frecuencia, ¿no? Porque él, en Betania, un sitio, entiendo que no muy grande, una sociedad reducida, pues las noticias corrían como
como la pólvora. Eso, en un momento todo el mundo se había hecho eco de la noticia. Y ahora tú ibas por la calle y te encontrabas que igual Lázaro venía de frente paseando, no sé si solo, si tenía mujer, o igual iba con sus niños al colegio, no lo sé, pero te lo encontrabas, estabas comprando en el supermercado, bueno, en el mercado, y te lo encontrabas. Y yo creo que la gente estaría mirándole un poco de reojo. Es este, sí, es este, es Lázaro. Estuvo 4 días muerto y ahora está vivo. ¿Cómo puede ser esto? Lo ha resucitado Jesús de Nazaret. ¿Y quién es Jesús de Nazaret? Y la respuesta fue que muchos creyeron en él, en Jesús de Nazaret. Lógico. Era un milagro vivo, un milagro andante. Y tal era la fuerza de ese milagro vivo, que no había forma de callarlo, de ocultarlo, que finalmente las propias autoridades judías, que como vamos a ver inmediatamente no quisieron creer en Jesús, pues la emprendieron también con Lázaro. Dice, lo veremos en el capítulo siguiente, en el capítulo 12, los versículos 10 y 11, dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Un milagro viviente. Había que dar una respuesta a ese milagro. Y ese milagro lo había hecho Jesús. ¿Quién era Jesús? Y por lo tanto, ya hemos visto, muchos creyeron en él. Lógico, razonable. Yo creo que la fe, en estos momentos, en estas circunstancias, esto es lo lógico. Lo ilógico es la cerrazón, la dureza de corazón, el cerrarse a estas evidencias y negarse a creer en Jesús. Así que tenemos a los primeros. Muchos creyeron en él. Hay un segundo grupo que informaron a las autoridades del milagro. Nos lo dice el versículo 46. Pero muchos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. La verdad es que aquí solamente la nota nos dice que informaron. No sabemos de las intenciones que tenían. ¿Qué pensaban? ¿Qué se proponían al informar a las autoridades religiosas? Bueno, pues todo lo que digamos puede ser fácilmente especulativo y no tener ninguna base. Pero bueno, vamos a pensar, a plantearnos algunas de las posibilidades. Tal vez lo contaron porque igual eran de esas personas que les gustaba contar todo lo que pasaba en su pueblo y que les gusta estar especialmente transmitiendo una y otra vez la crónica de sucesos, que es muy jugosa en muchos sitios, ¿no? Lo que ha pasado, mira lo que ha pasado. Y entonces salieron corriendo a contárselo a los fariseos. Gente que tiene este interés en estar siempre contando lo que pasa a otros, ¿no? ¿Te has enterado lo que le ha pasado a la vecina del cuarto? Dime. Pues gente así, ¿no? Gente que tiene mucho interés, que por dentro les mueve una fuerza que no pueden contener, de estar contando todo lo que está pasando por aquí y por allá. Bueno, yo lo entiendo, lo entendería si fuera esta la actitud, porque es que una cosa así no es para callársela, es para contarla. Otra cosa diferente es que sea para contarla sin detenernos a pensar en ello. Porque podrían ser fácilmente personas superficiales que hablan de todas las cosas, pero sin pensar seriamente en nada de lo que dicen. Y este hecho era para pensarlo. No era simplemente para transmitirlo. Entendemos que lo transmitieran, pero era para pensarlo. No era un tema simplemente la comidilla que hay que estar contando de aquí para allá en todos los lados. Siempre hay personas así, ¿no? Que bueno, pues van contando, que opinan de todo, de lo humano y de lo divino, de lo que han hecho fulano, de lo que ha hecho mengano, pero sin llegar a pensar y tomar decisiones personales. Y esto no era el caso, no era lo que se esperaba en este momento. Tal vez fueron a contarlo porque tenían otras intenciones y pensaron, uy, una cosa tan maravillosa, hay que contársela a las autoridades religiosas judías porque ellos no quieren creer en Jesús, esto les va a convencer seguro de que Jesús es el Mesías. Bueno, pues podría ser esto, sería estupendo, ya lo creo que habría sido estupendo. O simplemente
se sintieron en el deber de informarles, puesto que ellos eran las autoridades religiosas y debían de estar al corriente de todo lo que pasara en materia religiosa en Israel. Y entonces fueron y lo contaron. Otra opción es que no les gustara a estos mismos informantes, no les gustara lo que Jesús había hecho, porque estaba despertando y moviendo la fe de otras personas que estaban creyendo en él. Y entonces, pues tal vez obstinados en su incredulidad, no lo sabemos, no los podemos juzgar, pues fueron a los líderes religiosos con la intención de, en fin, ellos estaban alarmados y querían que los líderes religiosos tomaran cartas en el asunto, hicieran algo. No sabemos si esta era su actitud al informar. Desde luego, el anuncio que les dieron a los fariseos, eso cayó como una bomba y automáticamente vamos a ver que hubo una reunión de las más altas esferas de los gobernantes religiosos del judaísmo. Porque, bueno, pues no sabemos la intención, pero sí sabemos el efecto que generó. Pero en cualquier caso no nos podemos quedar con la postura de los informantes. Tenemos que tomar una decisión. Ahora, llegamos a la tercera reacción, y esta es la de los líderes religiosos del judaísmo que se unen y que muestran su rechazo al Señor Jesucristo. Versículo 47 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Una reacción evidentemente negativa. Como era de esperar, porque todo lo que hacía Jesús, el Señor Jesús, pues ellos lo rechazaban. No había nada que contara con su aprecio, con su beneplácito, nada les gustaba. Todo lo tenían que despreciar, todo tenían que darle la vuelta y buscar algo negativo contra él. Así que, una vez más, el Señor hace un milagro maravilloso que tendría que haber generado su alegría y su gozo, además de su admiración, pues no. Otra vez endurecen su corazón y odian todavía más al Señor Jesucristo. ¿Por qué reaccionaban así? ¿Por qué esta reacción de odio tan irracional? Bueno, fundamentalmente porque ellos ya habían expresado su posición oficial como órgano de gobierno espiritual de la nación. Ellos habían dicho que Jesús no era el enviado del Padre. Y aunque todas estas evidencias estaban apuntando en la dirección opuesta, pues ellos, se reafirmaban en su postura irracional. Y claro, cuantos más milagros hacía Jesús, ellos quedaban más en evidencia. Se estaba demostrando que estaban muy equivocados. Cada vez era más claro que estaban muy, muy equivocados. Por un tiempo tal vez habían convencido al pueblo llano y les habían hecho creer, como decíamos en nuestra sesión anterior, que Jesús hacía esos milagros por el poder de Satanás. ¿A dónde va a parar, hombre? Pues igual alguno se lo llegó a creer, pero hombre, resucitar muertos por el poder de Satanás, esto sonaba muy raro. Así que ellos estaban en entredicho, estaban en una posición muy apurada. No tenían razones para seguir estando en contra de Jesús, así que su reacción era de odio, pero además ya de un odio terminal. Hay que acabar con Jesús, porque cuantos más milagros haga Él, nosotros vamos a quedar más en evidencia, vamos a ser más desautorizados. Su posición de liderazgo espiritual estaba empezando a ser cuestionada entre el pueblo llano, ¿no? Así que había que hacer algo. Y lo único que se les ocurrió era acabar con Jesús, porque otra cosa no podían hacer. No podían controlar al Señor Jesucristo. No era alguien que estuviera bajo su autoridad, bajo su sujeción. No podían impedir tampoco que siguiera haciendo milagros. Y su prestigio como Sanedrín, en la misma medida que el prestigio de Jesús y la fama de Jesús subía, el prestigio del Sanedrín bajaba y sus niveles de popularidad desde luego empezaban a rozar mínimos, como dirían ahora, mínimos históricos, ¿no? Y eso, desde luego, era lo que sí que les preocupaba. Que este hombre hace muchas señales y nosotros empezamos a quedar en entredicho. Así que, ¿quién es Jesús?
pues ya hemos visto entonces que es una cuestión fundamental sobre la que hay que tomar una decisión y hemos considerado diferentes reacciones. Unos creyeron, otros simplemente se dedicaron a informar, no sabemos qué partido tomaron en el asunto, y otros más se negaron. Una reacción clara de incredulidad. Esta sería entonces nuestra primera parte. Y llegamos entonces al segundo apartado, los razonamientos del Sanedrín y sus consecuencias. Los razonamientos del Sanedrín y sus consecuencias. Antes de que entremos propiamente en el razonamiento de este concilio del Sanedrín, quiero llamar su atención en un punto previo, y es en los milagros de Jesús. Porque aquí hay que detenernos un momento. Fijémonos que aun los peores enemigos del Señor reconocieron la veracidad de estos milagros. No tuvieron la más mínima duda. Miremoslo nuevamente en el versículo 47 y también parte del 48, dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. No nos quede la menor duda de que si ellos hubieran tenido la más mínima oportunidad de haber negado los milagros de Jesús, lo habrían hecho, sin lugar a dudas. ¿Pero qué pasaba? Pues que los milagros de Jesús eran demasiados. Demasiado públicos y demasiado grandes como para ignorarlos o negarlos. Era imposible. Tenían que enfrentarse con este hecho. No tenían otra opción. Con ganas se quedaron de negarlos, pero no pudieron. Entonces, fíjense, si estos enemigos de Jesús, de los que no hay la más mínima sospecha de que estuvieran a favor de Jesús o hubieran tomado partido a su lado, no, gente contraria, evidentemente, claramente, contraria a Jesús. Y ellos afirmaron que esos milagros eran verdad. Yo me pregunto entonces, ¿con qué autoridad ahora, 2000 años después, los críticos modernos de Jesús afirman con toda rotundidad que esos milagros fueron falsos? Oiga usted, esto sí que es gordo, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿sobre qué base? Si los enemigos de Jesús que estaban allí viviendo con él, que vieron en primer plano, en primera fila, los milagros, que se quedaron con todas las ganas, con la rabia contenida de negar, de criticar, de cuestionar, de buscar alguna fisura para negar, para desprestigiar a Jesús y sus milagros, y no pudieron negarlo. Y ahora llegan los críticos modernos, listos ellos, como ellos solos, dicen, eso es mentira. Oiga, ¿y por qué es mentira? Y ellos dicen, porque sabemos, en esta sociedad civilizada y ya muy científica y posmoderna, sabemos que los milagros no existen. Y entonces, si alguien dice que Jesús hizo milagros, es falso, porque los milagros no existen. Toma ya razonamiento, oiga. Esto es actuar con una mente clara, con una mente sin prejuicios, y racional. Venga. Pues oiga, no nos hagan ustedes comulgar con ruedas de molino. No, señor, oiga. Esta evidencia, esta prueba a favor de los milagros de Jesús, que nos viene del elemento más negativo que había en aquel tiempo, aquellos mismos que crucificaron a Jesús, que no lo aceptaron ni bien ni mal, pero que sin embargo dieron fe, aceptaron los milagros de Jesús. Oiga, esta es una prueba demasiado fuerte, con una carga muy fuerte, muy grande para negarla así por las buenas, porque usted tiene prejuicios, oiga usted. Los milagros de Jesús fueron auténticos, son credenciales que por muy listos que sean los de hoy, no pueden negar y quitárselos de un plumazo. Enfréntate con el hecho grande de que aquellos que no querían creer en Jesús tuvieron que aceptar los milagros de Jesús. Para mí, personalmente, pues la opinión de estos críticos modernos, pues no me dice nada, porque no tienen base. Lo que sí que me dice es,
los documentos y el testimonio que me ha llegado a través de la historia por documentos fiables como los evangelios, no solo de personas que creyeron en Jesús, sino también, y este es mi énfasis en este momento, de aquellas personas que sin creer en Jesús aceptaron como verídicos estos milagros. Eso para mí tiene mucho peso. Y esos milagros, vistos en su esencia, en su magnitud correcta, pues me llevan a esta conclusión. Jesús de Nazaret no podía ser otro, nada más que el mismo Hijo de Dios venido desde el cielo, enviado por el Padre para salvarme a mí. Esta es la conclusión a la que yo he llegado. Los milagros, la importancia de los milagros. Pero, por otro lado, es interesante también notar que el milagro en sí mismo pues no convierte a nadie. Vemos aquí que este mismo milagro sirvió para que unas personas creyeran y al mismo tiempo otras personas se endurecieran. Unas personas llegaran a creer en Jesús más y otros a odiarle. Como alguien ha dicho, el mismo fuego que derrite la cera, pues endurece la arcilla, endurece el barro. El mismo fuego que ablanda, que derrite la cera, endurece el barro. Y el mismo milagro sirvió para que unos creyeran y otros se endurecieran. Porque los milagros en sí mismos no pueden suscitar la fe. Hay personas que piensan, no, si hacemos milagros, la gente creerá. Falso, falso. Mírelo aquí tiene la evidencia. Hubo un milagro extraordinario y muchas personas siguieron negándose a creer en el Señor. Por lo tanto, el milagro no produce la fe de forma automática. El Señor Jesucristo contó una historia de un hombre rico y un mendigo que se llamaba Lázaro. Curiosamente también se llamaba Lázaro. Y resulta que, bueno, pues vivieron de forma muy desigual. Ustedes recordarán seguramente la historia, la pueden leer en Lucas en el capítulo 16. En el versículo 31, allí hay un ruego, porque aunque aquí vivieron de forma muy diferente, también su destino final y eterno fue muy distinto. Y entonces, pues vemos que el rico, desde el Hades, desde la muerte, clama para que el padre Abraham fuera a dar testimonio a sus hermanos que estaban todavía en la tierra, para que no fueran a ese mismo lugar de tormento. Ves y explícales la verdad. Esta era la idea, ¿no? Háblales, adviérteles para que no vengan a este lugar de tormento. Y entonces, en Lucas, en el capítulo 16 y el versículo 31, dice Abraham, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Fíjate, aunque alguno se levantara de los muertos y les dijera todas esas cosas, les advirtiera del peligro que corren si no creen en Dios, pues dicen, ni aunque un muerto resucitado se lo dijera, lo iban a creer. Si no creen al testimonio que Dios ha dejado por escrito de forma imborrable, permanente aquí, en su palabra, en la Biblia. Si no creen a esto, tampoco van a creer aunque alguien haga un milagro de lo más sobrenatural. Y tú dices, hombre, ¿cómo no van a creer? Pues fíjate, aquí tenemos a un hombre que también se llama Lázaro, que ha resucitado de entre los muertos y no creen, siguen sin creer. No se fíe usted cuando se encuentra con personas que le dicen, si Dios me hiciera algún milagro que yo viera, creería. No van a creer. No es una cuestión de milagros, de ninguna de las formas. Es una cuestión del corazón. Si tienen un corazón malo y duro, si no son buena tierra, no van a creer, pase lo que pase. En los evangelios tenemos montones de evidencias de este mismo hecho. ¿Recuerdan ustedes aquella ocasión? El Señor Jesucristo acaba de multiplicar panes y peces, unos poquitos panes y peces que llevaba un muchachito allí para, quizás en su mochila, pues para su madre se lo habría metido para que comiera algo aquel día, y era todo lo que había para una multitud de 5.000 personas. Y entonces el Señor lo multiplica y da de comer a todos ellos. ¿Y sabe lo que viene a continuación en el siguiente pasaje?
Están allí los fariseos diciéndole al Señor, muéstranos señal del cielo para que creamos en ti. Pero es que eso sí que clamaba al cielo, oiga usted. Acaba de multiplicar panes y peces para dar de comer a 5.000 hombres, más mujeres y niños, y ahora usted dice, yo creería si viera alguna señal. Usted es un mentiroso. Usted no va a creer de ninguna manera. Usted está buscando una excusa para no creer. Hablemos con propiedad y digamos la verdad, clara y diáfana. No quiere creer. Haga Dios lo que haga, usted no va a creer. Porque si quisiera creer, Dios ya ha hecho demasiadas cosas para que usted crea. Lea en la Biblia, ahí las va a encontrar. Un documento histórico fidedigno que le va a proporcionar toda la evidencia que usted necesita para creer. Ahí la tiene, pero necesita ir con una mente abierta, sin prejuicios, no como estos que yo le decía hace un momento, que de antemano ya han juzgado lo que puede ser verdad y lo que puede ser mentira en base a lo que ellos creen. Eso no se puede hacer si usted quiere llegar al conocimiento de la verdad. Bueno, esto es en cuanto a los milagros. No lo olvidemos, estamos en este punto de los razonamientos del Sanedrín y sus consecuencias, pero estamos hablando de los razonamientos frente al milagro, a los milagros del Señor Jesucristo. Ahora, los líderes religiosos del judaísmo se unieron contra Jesús, y esto es algo interesante. Hemos visto que automáticamente que les llegó la noticia, convocaron una reunión al más alto nivel de todos los dirigentes religiosos del judaísmo. Esto era este concilio, el Sanedrín, era como este órgano de gobierno, se conocía así, con este nombre. Y el Sanedrín estaba formado, aquí nos lo dice, por los principales sacerdotes y por los fariseos. Esto lo podemos leer rápido, pero hay que detenerse un momento. Eran dos sectas del judaísmo, los fariseos y los principales sacerdotes, que la mayoría de ellos, si no todos, pertenecían a la secta de los saduceos. Y aquí es importante subrayar que fariseos y saduceos eran como, en fin, como la extrema derecha y la extrema izquierda políticamente hablando. Estaban a un lado y los otros estaban en el lado opuesto, fuera lo que fuera. Más de una vez pues manifestaban sus desacuerdos cuando se trataba el tema de la resurrección. Los saduceos no creían y los fariseos sí que creían. Los saduceos, que eran sacerdotes, ya digo, pues estos no creían en nada sobrenatural, no creían en ángeles, no creían en espíritus, bueno, un sinfín de cosas que en cambio por otro lado los fariseos sí que creían. La doctrina farisea era mucho más parecida a lo que luego fue la doctrina cristiana, eran mucho más conservadores, respetaban mucho más la palabra de Dios. Los saduceos estaban en el negocio de la religión, eran los sacerdotes, y ahí punto y final. No les interesaba la religión por otra razón más. Así que eran muy distintos entre sí. Eran fuerzas religiosas irreconciliables, no se ponían de acuerdo ni bien ni mal. Pero, curiosamente aquí alcanzan el consenso por unanimidad. Oiga usted, esto sí que es extraordinario. Pero lo grave es que se unen en contra del Señor Jesucristo. Entierran momentáneamente sus diferencias para unirse contra Jesús. Mala unión esta, mala unión. Esto no va, no es una buena cosa. Cuando las personas se unen en su odio contra Jesús. Y esto pasa con demasiada frecuencia en este mundo moderno también. Personas de lo más variopintas, lo más diferentes entre sí, curiosamente cuando llega el momento de hablar de Jesús, están tremendamente unidos. Qué triste, qué triste. Ahora, hay un detalle también aquí, otro detalle más, en el que debemos de deparar un momento. Y es que todas estas personas que se unen para matar a Jesús, en contra de Jesús, eran muy religiosas, pero muy religiosas. Ellos tenían profundos conocimientos teológicos del Antiguo Testamento. Eran practicantes, eran los sacerdotes, eran practicantes de la religión a más no poder. Y sin embargo, estas personas religiosas, estas personas con grandes conocimientos teológicos, fueron precisamente los que decidieron matar a Jesús. No fueron los publicanos, no fueron los pecadores, no fueron los ateos, no fueron los agnósticos, fueron los religiosos. Los religiosos del pueblo, de la nación del mismo Señor Jesucristo.
la nación escogida que estaba esperando a su Mesías, y Jesús era el Mesías. Esto es una cosa alarmante, ¿eh? Alarmante, que nos debe de hacer reflexionar mucho, porque alguien piensa, no, los religiosos serían los primeros en creer. No, falso. Muchas veces lo hemos dicho y no me importa volverlo a repetir. No predicamos una religión. Usted no necesita una religión para nada, le sobran todas, oiga usted. Lo que usted necesita es una relación personal con el Señor Jesucristo. Esta gente ya tenía una religión y muchos conocimientos religiosos y no les servía de nada, de nada. Lo que no tenían, y era lo que les hacía falta, era una relación personal con el Señor Jesucristo. Esta es la clave. No predicamos una nueva forma de religión. Esto no interesa. Ya hay tantas y tantas todas ellas han demostrado su ineficacia para salvar al hombre y para incluso para ser portavoces de la verdad de Dios. Han demostrado su fracaso. Lo único que puede salvar al hombre es una relación personal con el Señor Jesucristo. Esto que estaba ocurriendo aquí no es un caso aislado en la historia de la humanidad. De hecho, la historia de las grandes iglesias oficiales llamadas cristianas, de la cristiandad, pues han sembrado la historia de la humanidad de casos parecidos, de persecución en el nombre de Dios, de torturas, de asesinatos contra personas que su único crimen tal vez fue tener una Biblia en su propia lengua materna, en su lengua, en la lengua en la que ellos hablaban, no en el latín, no en otras lenguas. Y porque tenían una Biblia en su propia lengua y la leían, pues fueron quemados en el fuego ellos y las Biblias. Religiones cristianas, llamadas cristianas. Increíble, increíble. Tal vez porque las personas no quisieron reconocer esa autoridad, pretendida autoridad religiosa que creían tener, y los quemaban, y los torturaban. Y hay muchos casos en la historia de todo esto. Ojo. Tengo un familiar muy cercano que hoy día se declara agnóstico. Muchas veces se compartió con él el Evangelio y él siempre me dice que es agnóstico. Es uno de esos millones de personas que hay en este país, en España, que la Iglesia Católica ha hecho agnósticos, que ya no quieren creer en Dios, que no saben si Dios existe o no, pero ya no les interesa, porque lo que han visto, lo que han recibido de la religión oficial de este país, les ha dejado tan desencantados que no quieren saber nada. Ya les da lo mismo. No niegan que haya un Dios, pero no quieren saber nada de él. Bueno, pues este familiar cercano mío, agnóstico, muchas veces me pregunta, bueno, él realmente lo afirma, pero bueno, me lo expresa como una pregunta. Él está en el convencimiento de que si el Señor Jesucristo volviera otra vez a este mundo, dice, le volverían a matar, afirma él, pero además le volverían a matar los propios líderes de la cristiandad. Y tú dices, imposible. Qué barbaridad, dice ese familiar tuyo que tienes, ¿no? ¿Qué desvaríos son esos? ¿Así? ¿Le parece de verdad que son desvaríos? ¿Se lo parece? Pues mire, aprendamos de la historia. Porque la historia ya nos ha dicho que esto no es una cosa imposible, que es lo más posible. ¿Quién fue quien mató a Jesús en la primera ocasión? Fueron los líderes del judaísmo, de su propio pueblo. ¿Le extraña a usted que sean los líderes de la cristiandad, de esa cristiandad oficial, los que mataran a Jesús y volviera ahora? Pues a mí no me extrañaría en absoluto. Pero bueno, ahí tiene usted un precedente muy serio, muy alarmante en la propia Escritura. Tome nota, tome nota. ¿Cuántas veces las religiones llamadas cristianas han seguido en muchas ocasiones actitudes similares a la de estos mismos líderes religiosos? Que han perseguido, que han matado. Mire, yo ahora mismo estoy aquí predicando en Ávila. Y a 100 metros, en esa dirección, 100, 150 metros, está la tumba de Tomás de Torquemada, el primer inquisidor general. El primer inquisidor general. Para aquellos que no lo sepan, Torquemada ha quedado como sinónimo de crueldad, de intolerancia, de persecución religiosa. Ahí está
ahí está. Yo me atrevo a estar predicando aquí porque el hombre lleva ya casi 500 años muerto y está enterrado allí. Pero, ojo, si estuviera vivo, yo predicara a 150 metros, a 100 metros de él, ahí mismo en el Real Monasterio de Santo Tomás, residencia de verano de los Reyes Católicos, y él propulsor de la Inquisición, yo predicando aquí hace 500 años, lo que estaría serían las mazmorras que hay ahí, encerradito y torturándome, que también sabían hacer esto muy bien, y arrancándote la confesión que quisieran ellos, porque su maquinaria de tormentos era lo más impío, lo más cruel, lo más vergonzoso que usted se puede imaginar. Todo en el nombre de Dios y de Cristo. Y decimos, ojo, ojo. Tomás de Torquemada. Ahora podemos reescribir la historia si queremos. A los españoles nos gusta mucho esto. Cuando la historia no nos conviene, la cambiamos. Yo recuerdo a unos niños que habían ido con el colegio que hay al lado, que se llama también Santo Tomás, pues iban de vez en cuando eres el patrón del colegio, van ahí al Real Monasterio de Santo Tomás, y el dominicano, el fraile dominico que hay ahí, pues les explicaba la historia de Tomás de Torquemada. Y el hombre reescribía la historia. Y me lo contaban unos niños. Nos ha dicho el dominico, el fraile, que hay ahora un padre irlandés, creo que les decía, que ha hecho un estudio muy serio sobre la figura de Tomás de Torquemada y que no era tan malo como decían. Que era algo así como amor y bondad. Oiga usted. Mire, usted si quiere reescriba la historia, pero la historia ha quedado muy clara. Y las barbaridades que se han cometido en el nombre de Dios y de la religión cristiana han llegado hasta nuestro conocimiento. Por eso hay tantas personas desencantadas. No le extraña a usted, no crea que cada vez que vea a una persona religiosa, del tipo que sea, que tenga el apellido que tenga, da lo mismo. No se fíe. Usted fíese del Señor Jesucristo y siga su palabra. No busque a nadie más. No se fíe de personas porque ninguno valemos para nada. Busque al Señor Jesucristo y fíese de él. Y déjese de sistemas religiosos, porque esos, cuanto más poder tienen, en el momento que adquieren un poquito de poder, se vuelven como los que ya hemos visto en nuestra historia. No interesa. Pues ellos se negaron. El Sanedrín se unieron y se negaron en creer en Jesús y manifestaron todo su odio contra él. ¿Cuál era el planteamiento del Sanedrín? Pues ya he dicho que el Sanedrín reconocía la autenticidad de los milagros de Jesús, pero no querían creer que eran credenciales suficientes para aceptarle como el Mesías de Dios. ¿Qué les podía satisfacer entonces? Pues mire usted, no hay nada que les podría satisfacer. Habían decidido que no iban a creer y fuera lo que fuera que hiciera el Señor Jesucristo, nada les iba a satisfacer. De hecho, ¿qué cosa más grande que resucitar a un muerto después de 4 días? Pues nada más grande que eso. La propia resurrección de Jesús. Pero este milagro que hemos visto aquí es el último. El Señor ya no les presentó ninguno más. Si no queréis creer, estaba claro, estaba muy claro. Ellos insistían en que su valoración era la correcta, que era un farsante Jesús, y bueno, pues llegaron a hacer un planteamiento, pues como se basaban en estas premisas, pues su planteamiento, sus conclusiones estaban terriblemente equivocadas. ¿Cuáles eran sus conclusiones? Bueno, pues lo dice el versículo 48. Si le dejamos así, si no intervenimos, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pues ellos tenían temor, dice, él sigue haciendo milagros, nosotros no lo podemos comprobar, controlar, cuantos más milagros hace, su fama entre el pueblo cada vez crece más, se van a agolpar las multitudes en torno a él, enfervorizadas como están, sobre todo ahora, según llega la Pascua, se lanzan a hacerle rey. Esto nos lleva a un enfrentamiento contra los romanos, que cualquier cosita de sediciones lo ven muy mal. Ya tenemos precedentes antes de otros levantamientos mesiánicos, cómo han acabado en sangre corriendo por las calles.
No interesa, no interesa. Corre peligro nuestra nación, nuestro pueblo, nuestro templo, y aunque ellos no lo dijeran, nuestra propia posición, porque eso sí que les importaba también. Es verdad que ellos tenían el deber, bajo la autoridad romana, que eran los invasores en aquel momento, tenían el deber de controlar los ánimos religiosos, controlar el orden en el templo, y con Jesús no podían. Así que la única solución era matarle. Esto es lo único que pensaron. Matarle sería muy bueno, evitábamos una revuelta, nuestra autoridad, nuestro prestigio, nuestro poder, nuestros privilegios ante el pueblo quedan intactos, todo está perfecto. Esto es la solución óptima, la solución definitiva. Hay que matar a Jesús. Ahora, ¿qué había de cierto en ese planteamiento que ellos hicieron? Pues de cierto no había nada. Porque el Señor Jesucristo innumerables veces había dejado claro que la naturaleza de su reino era espiritual. Era espiritual. Cuando en una ocasión, en Juan capítulo 6 y el versículo 15, intentaron hacerle rey, se amotinaron en torno a él después del milagro de la multiplicación de panes y peces, quisieron hacerle rey, él se escapó de sus manos. Él nunca se prestó a ser un rey político, a ser un rey terrenal. No. Cuando Pilato le estaba interrogando, dijo, mi reino no es de este mundo. Y aunque hacía muchos milagros, pues nunca los hacía con la pretensión de gobernar, de hacerse un rey político, que rivalizara con César. Todo lo contrario, él lo único que quería era hacer el bien a las personas. Nada fuera de esto estaba en su objetivo. Así que incluso Pilato, cuando lo interrogó, pues concluyó, dice, yo no hallo ningún delito en este hombre. Y los judíos le estaban acusando de que era un revolucionario. Y Pilato, Juan capítulo 18, versículo 36, dice, yo no hallo delito de este tipo en él. El Señor Jesucristo nunca pretendió hacerse rey. Eso fue un argumento ideado por los judíos, por los líderes judíos, para acusar a Jesús ante Pilato, ante el gobernador romano. Pero detrás de todo eso, que era falso, era un argumento falso, detrás de todo ello es que ellos, ya lo he dicho, querían mantener su posición. Es verdad, estaban bajo la dominación romana, pero vivían bien. Es verdad, se quejaban mucho de pagar impuestos. Bueno, también nos quejamos nosotros ahora, ¿no? Pero salvo eso, ellos controlaban grandes áreas. Bueno, controlaban el templo, es verdad, tenían que pagar unos impuestos a Roma, pero controlaban el templo, sus familias disfrutaban de una posición muy privilegiada, muy holgada dentro de la sociedad de aquel tiempo. Jesús no interesaba, no les interesaba, no lo controlaban, y no solamente no lo controlaban, sino que el Señor Jesucristo había dejado bien claro que estaba en contra de su forma de llevar la religión. ¿Se acuerdan las dos ocasiones? Una al principio mismo del ministerio del Señor Jesucristo y otra hacia el final, cuando el Señor entró en el templo, volcó las mesas de los cambistas, sacó fuera el ganado del templo y dijo, habéis convertido la casa de mi padre, que es casa de oración, en cueva de ladrones. Más claro no se puede hablar, ¿eh? Habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Vosotros sois unos ladrones que estáis negociando con la religión. Y os habéis atrincherado aquí, no os importa nada el pueblo, no os importa nada los valores espirituales. Lo único que os importa es el dinero y vuestra posición. Por eso querían matar a Jesús. Los romanos no eran su problema. El problema era Jesús, el Señor Jesucristo. Así que, pues ellos pensaron que esto era la solución. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo la religión logra siempre, a lo largo de la historia lo consiguen siempre? Se pliegan, se acomodan debajo de cualquier tipo de poder político y siguen sacando beneficios. Estos se habían replegado con los romanos, es verdad, les exigían impuestos, pero sacaban grandes beneficios. Las religiones, oiga, qué facilidad tienen para acomodarse a cualquier régimen político, casi del tipo que sea, no a todos, pero casi a cualquier tipo, y seguir sacando beneficios. Oiga usted. Bueno, aquí estaban estos. Ya digo, lo que les interesaba es lo de siempre, su prestigio, su posición. Y Jesús era un enemigo, porque les cuestionaba. Ahora,
curiosamente, el argumento de los líderes judíos logró convencer a las masas, que son muy variables, que se les puede manejar y manipular con cierta facilidad, y todos a una gritaron en el momento oportuno, ya lo veremos: crucifícale, crucifícale, no queremos que éste reine sobre nosotros. Así que, por salvaguardar la religión, por salvaguardar la nación, al templo, mataron a Jesús. Ahora, esto tuvo sus consecuencias, y muy graves. Lo mejor habría sido que el Señor aceptara al Señor como rey. Fíjense ustedes, con el poder que él tenía para hacer milagros, si él hubiera decidido reinar en este mundo de forma terrenal, ¿quién le podría haber hecho frente? ¿Los romanos? ¿Los judíos? Nadie, hombre, nadie. Su reino habría sido un reino glorioso, sin déficit, sin paro, sin hambre, sin miserias, sin enfermedades. Maravilloso. Era una equivocación sacar a Jesús del pueblo. Era una equivocación. Eso, por un lado. Pero por otro lado, aunque el Sanedrín logró salirse con la suya y crucificó a Jesús, eso no impidió la destrucción del templo y de la nación. En el año 70 de nuestra era, después de Cristo, los romanos vinieron contra Jerusalén, la destruyeron el templo, y a los pocos que quedaron con vida se los llevaron a la diáspora por muchísimo tiempo. Así que ellos pensaron: matamos a Jesús y protegemos la nación, protegemos el templo, protegemos al pueblo. Falso, todo lo contrario. El mismo día que decidieron matar a Jesús, ese mismo día estaban firmando su sentencia de muerte, ellos mismos. Sacar a Jesús del pueblo fue el peor error, con las más graves consecuencias que pudieran imaginar. Esto es siempre así, siempre así. Y la historia se vuelve a repetir. Siempre se repite la historia. Tenemos que aprender de la historia, y más de la historia bíblica. Recuerdo un momento muy triste, muy desagradable, que conmocionó a todo el mundo. Fue cuando este atentado contra las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, pues fue algo terrible, espeluznante. Y recuerdo que le estaban haciendo una entrevista tiempo después a la hija de Billy Graham. Y le preguntaban: ¿cómo pudo Dios permitir que sucediera esto? Y ella contestó algo, es muy largo, lo pueden encontrar en internet, es muy largo, pero creo que es algo que invita a la reflexión. Ella decía: al igual que nosotros, decía ella, creo que Dios está profundamente triste por este suceso. Pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestro gobierno y que salga de nuestras vidas. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que no se meta en nuestra vida? Y ella sigue demostrando punto por punto estas afirmaciones que ha hecho. Le hemos dicho a Dios que salga de nuestras escuelas, le hemos dicho a Dios que salga de nuestras leyes, de nuestros gobiernos, que salga de nuestras vidas. ¿Queremos que Dios nos proteja? En ese mismo instante, cuando ya hemos echado fuera definitivamente a Dios del Estado, de la sociedad, de la familia, de las personas, entonces ¿qué nos queda? Hemos firmado nuestra propia autodestrucción. Dios ya no nos va a proteger, Dios ya no nos va a bendecir. Quedamos a expensas de nuestra propia maldad, de la maldad del ser humano, que es incontrolable y es inimaginable. Es terrible, es terrible. Fue un error, el error más grave que cometió el pueblo judío, rechazar a su propio Mesías. Aquel día cuando estaban gritando ante Pilato: crucifícale, crucifícale, no queremos que este reine sobre nosotros, su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre la de nuestros hijos. Fue terrible. No solamente estaban sentenciando a Jesús a muerte, sino estaban sentenciando su propia vida nacional al caos, a la perdición. Y así ocurre en nuestros días con cualquier sociedad que no quiera tener en cuenta a Dios y a sus principios. Y cada vez es más difícil encontrar un solo país que quiera tomar en cuenta los principios de Dios.
han echado afuera Dios de sus vidas, de sus sociedades, de sus estados. Es terrible. Tiene consecuencias también igualmente terribles. Terminamos entonces nuestro estudio hoy. Y al final tengo que preguntar una vez más algo que ha ido surgiendo una y otra vez en este estudio. ¿Cuál va a ser su decisión en cuanto a la persona del Señor Jesucristo? ¿Cuál va a ser su decisión? Él es un hombre, lo hemos visto por sus obras, un hombre singular, un hombre único, nada más y nada menos que el mismo Hijo de Dios. ¿Con quién se va usted a asociar? ¿Cuál va a ser su decisión? ¿Será de esos que creyeron en Jesús al ver las credenciales, las obras que él hacía? ¿O será como esos otros que endurecieron aún más su corazón y se reafirmaron en su propia incredulidad y buscaron sacar a Jesús de sus vidas y destruirle como fuera? ¿En qué opción se va a quedar usted? Tal vez a usted le gustaría que hubiera un terreno intermedio, pero no lo hay. Finalmente, Dios va a juzgar a todos los hombres, lo dijo Pablo en un sermón muy conocido en Atenas, va a juzgar a todos los hombres por aquel hombre, por Jesucristo, a quien dio fe con haberle levantado de entre los muertos. Todo radica en esta cuestión. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Se rendirá usted a Él como el Hijo de Dios para obedecerle, para servirle, para amarle, para adorarle? Esta es la opción correcta. Esto es por lo que el Evangelio ha sido escrito. Es lo que yo he creído. Desde luego yo ya he tomado parte, no lo niego, todo lo contrario. Yo he creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y le he rendido mi vida. Y le animo. Claro que le animo a que usted haga también lo mismo. Es la única forma de encontrar vida, vida en abundancia, vida eterna, salvación eterna. Crea en el Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga ricamente.